Amados hermanos, muy buenas tardes. La lectura de hoy en Mateo 15:29. Pasó Jesús de allí y vino junto al mar de Galilea, y subiendo al monte se sentó allí. Y se le acercó mucha gente que traía consigo a cojos, ciegos, mudos, mancos y otros muchos enfermos, y los pusieron a los pies de Jesús y los sanó. De manera que la multitud se maravillaba, viendo a los mudos hablar, a los mancos sanados, a los cojos andar y a los ciegos ver, y glorificaban al Dios de Israel. Comencemos, como siempre, con un poco del contexto. Luego de haber visitado varios pueblos alrededor del mar de Galilea, Jesús fue a una tierra foránea fronteriza al norte del mar de Galilea, donde encontró a la mujer sirofenicia y sanó a su hija. Pero, versículo 29, pasó Jesús de allí y vino junto al mar de Galilea. Volvió entonces Jesús a la tierra de los hebreos, y subiendo al monte, ¿cuál monte? Es curioso que el escritor no se moleste en especificarnos el nombre de el monte, como si supusiera que sus lectores intuirían de qué monte estaba hablando. El mismo fenómeno sucede en el capítulo 14, versículo 23, donde después de la multiplicación de los panes y los peces, escribe: despedida la multitud, subió al monte a orar. Por esta zona había un monte muy especial, famoso por ser el lugar donde se reunieron los guerreros de la época de los macabeos, un par de siglos atrás, para libertar a Israel del yugo de los griegos. Es muy posible que a ese famoso monte se refiera Mateo, pero lo importante aquí es el hecho de que Jesús se apartaba para orar. No es que los montes o montañas tengan algo místico, sino que son el lugar preferido por su cercanía para tener un tiempo en intimidad a solas con Dios. Los desiertos son también un buen lugar, pero no son de tan fácil acceso. Hablando de esto, es muy probable que la mayoría de los cristianos hoy no estemos yendo a los montes para orar, pero es una buena práctica tener un lugar especial donde uno pueda estar a solas con Dios. Para algunos es cierto lugar en su jardín, para otros es un pequeño cuarto al que llaman el cuarto de guerra. ¿Y usted ya tiene un lugar especial para su tiempo con Dios? Continuemos con la lectura. Versículo 30. Y se le acercó mucha gente que traía consigo a cojos, ciegos, mudos, mancos y otros muchos enfermos, y los pusieron a los pies de Jesús, y él los sanó. Jesús estaba cumpliendo las profecías, como la de Isaías 53:4, que sobre él decía: decid a los de corazón apocado, esforzaos, no temáis, he aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y os salvará. Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. Entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo, porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. Cristo había alimentado a la gente en el desierto, había dado una familia a los desamparados, había sanado las enfermedades más terribles, y todo esto para que quede perfectamente establecido que Él era el Cristo prometido. Versículo 31. De manera que la multitud se maravillaba, viendo a los mudos hablar, a los mancos sanados, a los cojos andar y a los ciegos ver. La alusión a las profecías es evidente, de modo que los únicos que no creyeran en Jesús sería porque ellos mismos no querían creer, y es que no existe peor ciego que aquel que no quiere ver. Pero aquellos que sí creían se veían reconfortados, y entonces, versículo 31, glorificaban al Dios de Israel. En las reflexiones de semanas anteriores vimos que la fama de Jesús se extendía fuera de las fronteras de Israel, y es muy probable que dentro de esta mucha gente que traía personas en necesidad para ser sanadas, también hubieran otros gentiles que, al igual que la mujer sirofenicia, eran beneficiados por el poder de Dios y finalmente glorificaban al Dios de Israel por las señales que Cristo hacía. Es maravilloso recordar que aún antes que fuera el tiempo de los gentiles, Dios siempre estuvo dispuesto a beneficiarlos a través de Cristo Jesús. El propósito principal de Dios en todo lo que hace es siempre su propia gloria. Y eso es plenamente justo. Él es el creador y sustentador del universo, pero apuntando a tal objetivo, el Señor beneficia a muchos, y son millones los beneficiados de las obras del Señor. Amados hermanos, hay muchas cosas que el Señor nos ha enseñado hoy por medio de su palabra.
pero entre todas estas hay una en la que quiero desafiarles a reflexionar. Así como Jesús se apartaba al monte para orar, ¿tiene usted un lugar especial para hacerlo? ¿Estaría dispuesto a escoger un cuarto de guerra o un lugar especial de oración en su hogar, a donde acuda regularmente para encontrarse a solas con su Creador a través de la oración? Si gustas de los mensajes de la palabra de Dios, es hora que nos ayudes a compartirlos para poder llegar a más hogares. Y no te olvides que todos los días estamos haciendo devocionales, un tiempo especial para pasar con Dios. Suscríbete, comenta y comparte todos los días.